Yo trabajaba el turno de noche en un Oxxo de carretera a las afueras de Tepic en 2018. No era un punto peligroso según los jefes, pero a esas horas lo que pesa no es la estadística, es el silencio del estacionamiento, el zumbido del refrigerador de lácteos y el reflejo del vidrio que te devuelve tu propia cara cuando ya llevas demasiadas horas despierto. Éramos 2 por turno, pero a mí me tocaba seguido quedarme solo, porque el compañero se iba a acomodar mercancía al almacén y ahí se quedaba, sentado, viendo el celular. A las 2 de la mañana, el Oxxo parece una pecera, todo iluminado, todo visible, y al mismo tiempo sientes que afuera hay algo que te observa desde donde la luz ya no alcanza. La primera vez que lo vi, pensé que era un cliente común. Entró con sudadera oscura, capucha puesta, manos en las bolsas. Caminó directo al pasillo de botanas, como quien ya sabe dónde está cada cosa. Yo lo seguí con la mirada por rutina, porque así nos entrenan, sin paranoia, pero atentos. Se quedó de espaldas al domo de la cámara que apunta a esa zona y eligió una bolsa de papas sin girarse ni un poquito. En caja, puso el producto sobre el mostrador con calma. Me llamó la atención que no traía prisa, ni siquiera miró los anuncios de promociones. Yo hice el cobro automático, buenas noches, y le dije el total. Él sacó monedas y billetes pequeños, contando como si le costara recordar el orden. Tenía las uñas cortas, sucias de algo que parecía grasa o tierra. Me pagó exacto, no pidió ticket. Cuando le estiré el cambio, lo tomó sin tocarme. Lo extraño fue que nunca levantó la cabeza. No es raro, pensé. Hay gente que entra, compra y se va sin hablar. Lo raro fue el reflejo. En el vidrio de la puerta, cuando él empujó para salir, vi algo que no me cuadró. La capucha enmarcaba la zona de la cara, pero en el reflejo no distinguí nariz, ojos, nada. Como si la luz le borrara los rasgos. En el momento creí que era mi cansancio o el brillo del foco exterior. Me quedé viendo la puerta cerrarse, esperando que el reflejo se corrigiera, que apareciera una cara como siempre. No pasó. Esa noche, el compañero salió del almacén y me preguntó por qué estaba tan serio. Yo le dije que había visto un cliente raro, nada más. No quería sonar como loco. Me fui a casa al amanecer con esa imagen pegada a los ojos, con el olor a café viejo en la nariz. A la segunda noche, volvió a la misma hora. 2 en punto, con la misma sudadera, la misma capucha. Entró como si el sensor lo reconociera. Caminó a la misma zona, de espaldas a la misma cámara, y eligió otra cosa sin girarse. Esta vez no eran papas, fue una bebida y un paquete de galletas. Lo vi detenerse un instante frente a los espejos convexos que usamos para vigilar pasillos, y aún así, se acomodó de forma que yo no pudiera verle el frente. Cuando llegó a caja, me fijé en todo, sus manos, su postura, la forma en que respiraba. Todo normal. Demasiado normal. Yo intenté buscar sus ojos, aunque fuera por el borde de la capucha. No pude. La sombra le cubría la mitad superior del rostro, y la parte baja era como si mi vista patinara, como cuando enfocas mal una foto. Me dio vergüenza admitirlo, pero sentí miedo de pedirle que se quitara la capucha. En un Oxxo de madrugada no discutes, cobras, observas, sobrevives al turno. Le dije el total y él volvió a pagar exacto. Antes de irse, por primera vez, habló. No fue un grito, ni algo teatral. Fue una voz plana, como de alguien cansado. Aquí venden tarjetas para recargar. Le señalé con la mano el exhibidor detrás de mí. Asintió sin mirarlo. Se fue. Cuando se cerró la puerta, mis manos se quedaron frías. Me quedé pensando en esa pregunta, porque sonaba como un pretexto para obligarme a voltear, para moverme, para que dejara un ángulo libre. Y aún así, no pude decir que había hecho diferente. Al terminar el turno, en cuanto llegó el relevo, le pedí al encargado que me dejara ver las cámaras. No por morbo. Por necesidad.
Teníamos el monitor y el DVR en la oficina y el encargado, de mala gana, me abrió el sistema. Buscamos la hora exacta. En la pantalla se veía al hombre entrar. Se veía su espalda, su capucha, su caminar. Se veía su mano tomando producto. Se veía llegar a caja, pero justo cuando estaba frente al mostrador, el video hacía algo que me heló la sangre. No se trababa, no se cortaba, simplemente el ángulo quedaba siempre mal. Como si la cámara hubiera sido colocada para no mostrar nunca su frente, aunque yo sabía que si apuntaba a la caja porque todos los clientes salían completos. Revisamos otra cámara, la que da a la puerta. Ahí se veía aún peor, el hombre salía, y cuando debería verse su cara al girar un poco, quedaba tapada por el marco, por un reflejo, por un brillo. Todo coincidía para que no hubiera detalle. El encargado se rió, dijo que eran cosas del lente y me mandó a dormir. Esa misma tarde, me hablaron de la tienda. Me dijeron que había policías. Volví con la camiseta del uniforme todavía oliendo a cloro. Los policías estaban junto a la caja, preguntando por un hombre desaparecido. No era asalto, no era reporte de robo. Era búsqueda. El oficial me pidió si podía revisar las grabaciones de los últimos 2 días. Yo tragué saliva y dije que sí. Sacó una foto impresa, doblada por la mitad, como esas que pasan de mano en mano. Me la mostró. Era un hombre joven, barba rala, mirada tranquila. Llevaba una sudadera similar a la que yo había visto. En la foto, sonreía, como si no tuviera nada que esconder. La fecha de desaparición era de hacía 3 noches. Y la parte que me dejó sin aire fue otra. El fondo de la foto mostraba una pared con anuncios y el encuadre parecía tomado a unos metros de nuestra puerta. La misma franja del piso, la misma lámpara exterior. Les dije la verdad, que sí había entrado un cliente con sudadera a las 2 noches seguidas. Que yo no podía verle bien la cara. Que en las cámaras se veía raro. El oficial me miró con cara de no mientas. Pero cuando revisamos el DVR juntos, se le borró la paciencia. Porque ahí estaba, el cuerpo, la capucha, la espalda y nada útil de frente. Nada que se pudiera usar como prueba. Me preguntaron si yo había hablado con él. Les conté lo de la recarga. Me pidieron que repitiera exactamente las palabras. Y cuando lo hice, el policía anotó lento, como si de pronto esa frase pesara más de lo normal. Esa noche no quise volver, pero necesitaba el trabajo. Volví. A las 2 en punto, el sensor de la puerta sonó. Yo ya estaba parado, con el corazón golpeándome el pecho, mirando el pasillo antes de que apareciera. Entró igual. Mis ojos se fueron directo a la cámara, como si pudiera obligarla a hacer su trabajo. No sirvió. El hombre caminó a caja sin tomar nada esta vez. Se quedó frente a mí, tan cerca que pude olerlo, humedad, tela guardada, un olor a calle después de lluvia. Yo apreté el botón de pánico sin que se notara, debajo del mostrador, el mismo que nunca crees que vas a usar. Él puso una tarjeta de recarga sobre el mostrador. La tarjeta estaba doblada y sucia, como si la hubiera encontrado en el suelo. Yo hice mi parte, con la voz más firme que pude. Le dije el total. Él no movió la cabeza. Sus manos buscaron dinero, lento, como si no tuviera prisa por irse, como si lo importante fuera quedarse ahí, ocupando espacio. En un impulso, me incliné apenas, intentando mirar dentro de la capucha desde abajo. Quería ver aunque fuera un ojo. Lo que vi no fue nada como en una película. Fue peor por lo simple, mi vista no encontraba dónde agarrarse. Era como mirar una sombra demasiado pegada a otra sombra. No distinguí piel ni rasgo, solo una zona oscura que parecía absorber la luz del techo. Me enderecé de golpe. Sentí náusea. Y entonces él hizo algo mínimo, levantó la cabeza 1 centímetro. No lo suficiente para mostrar el rostro, solo lo suficiente para que yo entendiera que sabía lo que yo intentaba. Con una voz baja,
me dijo. No le digas a nadie que regresé. Pagó exacto. Tomó la tarjeta. Se fue. Cuando la puerta se cerró, el reflejo del vidrio me devolvió mi cara pálida, sudada. Detrás de mí, en el monitor pequeño de caja, la cámara marcaba movimiento, pero el cuadro estaba vacío, como si nunca hubiera entrado nadie. Al día siguiente, el encargado me dijo que los policías volvieron. Que encontraron la casa del desaparecido abierta, con sus cosas intactas. Que lo estaban buscando en la carretera, en los alrededores, en todos lados. Yo no les conté lo último, lo de regresé. Porque, desde esa noche, cada vez que sonaban las 2, yo miraba la puerta y esperaba que el sensor pitara. Y lo peor es que a veces pitaba. Pero al voltear, no había nadie. Solo la tienda iluminada, el estacionamiento quieto y la certeza de que algo aprendió a entrar sin quedar registrado, como si el Oxxo fuera un lugar donde ciertos clientes pueden comprar sin existir del todo. Doble turno. La primera vez que me pasó, pensé que era cansancio. Era 2018 y yo trabajaba el turno de tarde en un Oxxo a la salida de la carretera, de esos que nunca descansan porque siempre hay alguien que se detiene por café, cigarros o hielo. La tienda era nueva, pero la noche la hacía vieja, el zumbido constante de los refrigeradores, el aire frío pegándote en la nuca cuando entrabas a la bodega, el brillo duro de los tubos en el techo, y esa sensación de que el vidrio de la puerta no se paraba, sino que exhibía. Mi compañero se llamaba Iván. Tenía la maña de acomodar las papas por colores y de llevarse los tickets en el bolsillo por si se ofrece. Nos tocaba cerrar juntos a medianoche cuando había inventario o cuando el encargado se hacía el desentendido. Esa noche cerramos sin problema. Iván se despidió como siempre, con la mano levantada y la otra ya buscando las llaves de su moto. Yo todavía lo vi cruzar el estacionamiento, pasar junto al anuncio iluminado y perderse entre sombras de los carros. Llegué a mi casa con el cuerpo pesado, con olor a café en la ropa y las manos ásperas de contar monedas. Dejé el celular en la mesa mientras me quitaba los zapatos. Cuando lo revisé, tenía un mensaje nuevo de Iván. ¿Puedes cubrirme? Hoy no vine. Me reí solo, como cuando alguien te manda una broma mala. Le marqué. Sonó una vez, 2 veces, y me contestó con voz dormida, como si lo hubiera despertado. ¿Qué onda?, dijo. Le pregunté qué estaba jugando. Me dijo que nada, que llevaba rato acostado. Le repetí su mensaje y se quedó callado un momento, luego soltó una risa seca. Te lo juro, hoy no fui. Me sentí mal desde la tarde. Se me apretó el estómago. Porque yo lo había visto. Lo había saludado. Había trabajado conmigo. Colgué sin pelear, sin insistir. Volví a leer el mensaje. No decía mañana, no decía oye. Decía hoy no vine, como si eso fuera un dato importante y no una excusa. A la mañana siguiente entré temprano, con esa energía rara que te da el miedo cuando todavía no tiene forma. Le pedí al encargado que me dejara revisar las cámaras. Me miró con cara de otra vez pero me dio el acceso, total, yo era el que sabía moverle a la fecha y a los horarios. Busqué la hora del cierre. Ahí estábamos, Iván y yo en caja, yo contando el efectivo, él barriendo junto al refrigerador de cervezas. La imagen era mala, con esa calidad de tienda que se siente más vigilancia que claridad, pero se distinguían nuestros movimientos por la ropa y por las manías. Yo me rascaba la muñeca con el mismo tic de siempre. Él acomodaba el trapeador como si fuera una herramienta delicada. Hasta ahí, todo era normal. Luego avancé el video, buscando el momento en el que Iván se iba. Vi cómo salía, cómo caminaba hacia la puerta. Pero el reflejo del vidrio me hizo detenerme. Porque en el vidrio no se veía un solo Iván. Había otro.
En la cámara de la puerta, justo antes de que Iván cruzara, apareció alguien detrás del mostrador con el mismo uniforme, la misma gorra, el mismo cuerpo. No era un reflejo. Estaba adentro. Y cuando Iván pasó por el detector, el otro Iván levantó la vista como si lo estuviera despidiendo también. Yo sentí que se me iba la sangre a las manos. Volví hacia atrás. Lo vi otra vez. Avancé de nuevo, cuadro por cuadro. El segundo Iván se movía distinto, como si aprendiera. No limpiaba. No acomodaba. Solo estaba, mirándome desde el ángulo muerto, pegado a la bodega, en esa parte donde la cámara apenas alcanza. Ese día trabajé con la cabeza en otro lado. No quise decirle nada al encargado. Conocía su tipo, si le hablas de algo raro, te cambia de tienda o te deja el turno solo como castigo. Me lo guardé. Le escribí a Iván que pasara a verme, que era importante. Me contestó horas después, molesto. Te dije que no fui. Esa noche me tocó el cierre otra vez, pero ahora con otro compañero, un muchacho nuevo. A las 11:30 la tienda se quedó casi vacía. Un señor compró cigarrillos, una pareja agarró refrescos, y luego nada, puro silencio de carretera. El nuevo se fue a la bodega por bolsas. Yo me quedé en caja, mirando la pantalla del monitor de cámara sin quererlo, como si el ojo se me fuera solo hacia ahí. En el monitor, vi algo que no correspondía con lo que tenía enfrente. En la cámara de pasillo, justo entre los anaqueles de galletas, aparecía alguien caminando. El uniforme era el nuestro. La gorra, igual. Caminaba despacio, con las manos pegadas al cuerpo, como si no quisiera mover el aire. La cámara no tenía audio, pero el gesto era claro, estaba contando pasos. Levanté la vista hacia el pasillo real. No había nadie. Volví al monitor. Ahí seguía, avanzando. Se detuvo frente a la caja, pero no del lado del cliente, sino del lado de adentro, donde solo entramos nosotros. La cámara lo tomó de perfil, y entonces me di cuenta de lo peor, su cara no se veía bien, como si la imagen se negara a enfocarla. El resto del cuerpo estaba nítido, pero la cara era una mancha de movimiento, una falta de detalle que no era falla de cámara, era otra cosa. En ese instante, el nuevo regresó de la bodega con las bolsas en la mano, hablando de cualquier tontería. Yo apenas lo escuché. Porque en el monitor, el que caminaba se había acercado a la puerta de la bodega, justo detrás de él, como si lo siguiera sin tocarlo. Le dije al nuevo que se apurara con el cierre. Me miró raro, pero obedeció. Bajamos la cortina interior, apagamos una de las cafeteras, contamos. Yo lo hice rápido, mal, con la mente pegada a la pantalla. Quería irme, pero a la vez quería quedarme para entender. Cuando el nuevo salió por la puerta trasera, yo me quedé solo unos segundos, con la excusa de guardar el efectivo en la caja fuerte. El monitor estaba frente a mí. Busqué la cámara de bodega. Y ahí estaba. Dentro de la bodega, entre las cajas de agua y el costal de hielo, había alguien con mi uniforme. No era Iván. No era el nuevo. Era yo. Me vi de espaldas, acomodando una caja como si fuera parte del cierre. Me vi girar un poco, lo suficiente para que se notara mi perfil. Era mi corte de cabello, mi forma de encorvar los hombros, mi manera de mover la cabeza cuando escucho algo. Pero yo estaba en caja, viendo el monitor. Se me heló la garganta. No grité. No recé. Me quedé quieto, intentando que mi respiración no se notara, como si la cámara pudiera delatarme. En la pantalla, el yo de la bodega se detuvo. Se quedó inmóvil, como si hubiera escuchado mi miedo desde el otro lado. Lentamente, giró hacia la cámara. No hacia mí, hacia la cámara. Y levantó la mano, no para saludar, sino para marcar algo en el aire, como cuando señalas un turno en una libreta. Luego abrió la puerta de la bodega, desde adentro. La puerta real, la que estaba a mi izquierda,
se movió apenas. Un empujón suave. Como si alguien probara la manija. Yo retrocedí sin querer, chocando con el mueble de los cigarros. El corazón me golpeaba la boca. La puerta volvió a moverse, ahora más, y el aire frío de la bodega se coló a la tienda. No entró nadie. En el monitor, el yo salió del cuadro y la cámara quedó vacía, con cajas y sombras quietas. Pero la puerta real seguía abierta, respirando ese frío que no olía a hielo, sino a algo guardado demasiado tiempo. Agarré las llaves con manos torpes y corrí a la salida principal. No miré atrás. No revisé pasillos. La cortina metálica subió a medias y yo me escurrí, raspándome el hombro. Afuera, el estacionamiento estaba vacío. El anuncio del Oxxo seguía prendido y aún así todo se veía apagado. Subí a mi carro y me fui sin cerrar bien, sin firmar, sin nada. Esa madrugada no dormí. Me quedé sentado con la luz encendida, mirando el teléfono, esperando otro mensaje. A las 6 en punto llegó. No era de Iván. Era de mi propio número. ¿Puedes cubrirme? Hoy no vine. Etiqueta de merma. Trabajé en un Oxxo de carretera a las afueras de Tepatitlán en 2019. El turno nocturno no es como la gente cree, no pasan cosas intensas a cada rato. Lo que te rompe es lo repetido. El zumbido de los refrigeradores, la luz blanca que te vuelve pálido en el reflejo, el olor a café requemado, el piso que trapeas y vuelve a ensuciarse con la misma tierra. A esa hora, cualquier detalle fuera de lugar se siente como una falta de respeto. Esa semana nos cayó auditoría. El supervisor pidió caducidades perfectas y merma limpia. A mí me tocó revisar el pasillo de pan y galletas, el tercero, donde guardábamos lo próximo a vencer en el estante de abajo para no estorbar. Yo llevaba el escáner, el reporte impreso y un marcador para separar lotes. Era trabajo mecánico, revisar, anotar, apartar, volver a acomodar. Cerca de la 1, entró un tráiler y luego se fue. Después de eso la tienda quedó vacía. Estaba agachado revisando un paquete cuando escuché pasos rápidos, chiquitos, como si alguien corriera sin hacer fuerza. Me enderecé por reflejo. Un niño iba por el pasillo de botanas, sin prisa, con tenis sucios y una playera clara. No cargaba nada, no venía de la mano de nadie. No miraba a la caja. Miraba el piso, como si siguiera un camino que solo él veía. La puerta no sonó. Eso fue lo primero que me molestó. El sensor siempre detecta hasta una bolsa. Yo miré hacia la entrada, nadie. Volví a verlo, ya estaba en el pasillo 3, justo frente al estante de próximo a vencer. Se detuvo, levantó el brazo y señaló el anaquel inferior. Le dije, sin alzar la voz, que si venía con alguien. No respondió. No parecía asustado ni perdido. Se quedó señalando, serio, como si me estuviera corrigiendo un error. Yo avancé para sacarlo, pensando en el típico caso de un niño que se mete mientras los papás están en el baño. Pero cuando llegué al punto donde estaba, ya no había nadie. Ni risas, ni el sonido de la puerta, ni pasos alejándose. Solo el pasillo quieto, con la luz pegándote en los ojos. Me quedé mirando el anaquel inferior. Ahí estaban los mismos paquetes que yo había ordenado minutos antes. Me agaché, más por rabia que por curiosidad, y tomé el primero que encontré. La fecha de caducidad estaba cubierta con cinta transparente. Encima, alguien había escrito con pluma negra un nombre. Era el nombre de mi hermano. No su apodo. No una coincidencia. Su nombre completo, como aparecía en su credencial. Mi hermano murió 2 años antes, en un choque de moto, en otro municipio. Nadie en esa tienda lo conocía. Yo no hablaba de él. A veces, ni en mi casa. Se me secó la boca.
Revisé el resto de paquetes, ninguno tenía cinta, ninguno tenía nada escrito. Solo ese. Y la cinta se veía nueva, puesta con cuidado, como si alguien hubiera querido ocultar la fecha para obligarme a leer el nombre. Fui directo a la caja y abrí el DVR. Las cámaras estaban en mosaico. Puse el pasillo 3. Me vi a mí mismo agachado. Y lo vi a él, al niño, a un lado del estante. Clarito. No era un reflejo, no era una sombra. Se le veía la cara, ojeras marcadas, labios resecos, la expresión de alguien que no juega. La grabación lo mostraba entrando desde la zona de hielos, como si hubiera salido de la bodega. Corrió, se detuvo, señaló. Y luego volteó un poco hacia la cámara, como si supiera dónde estaba el ojo. Después caminó hacia el pasillo de limpieza, el único ángulo que a veces se veía mal por el brillo del refrigerador viejo. Apagué la pantalla. Me dije que era cansancio. Que el turno te mete cosas en la cabeza. Intenté seguir con el reporte, pero el paquete pesaba en mi mano como si no quisiera irse. Me obligué a revisar recepción, lote, proveedor, hora de entrega. Todo normal. Fui a bodega, misma marca, mismo lote, sin cinta, sin nombres. Volví al piso de venta y me senté en la caja, fingiendo que acomodaba tickets. Cada vez que levantaba la vista hacia el pasillo 3, sentía una presión en la nuca, como cuando alguien está parado detrás y no habla. Me odié por eso. Me odié por sentir miedo en un Oxxo. El sensor de la puerta sonó a las 2. Miré, nadie. Y, sin tocar nada, la pantalla del DVR cambió sola, la cámara del pasillo 3 se puso en grande. Ahí estaba el niño otra vez. Esta vez no corría. Caminaba despacio, arrastrando un pie. Se agachó, tomó el paquete con el nombre y lo sostuvo contra el pecho, como si fuera algo que me pertenecía. Luego levantó la cara. Movió los labios. En la tienda no se oyó nada. Pero el DVR sí tenía audio ambiental, ese audio malo que capta más aire que palabras. Subí el volumen. Entró estática, luego una frase corta, clara, como dicha muy cerca del micrófono. No lo dejaste ir. Sentí un tirón en el estómago. Esa frase era mi culpa. Yo me peleé con mi hermano la última vez que lo vi. Le grité que se fuera. Él se fue. Y ya no volvió. Esa frase no la sabía nadie con ese peso. Apagué el DVR de golpe. La imagen se quedó congelada con el niño mirándome fijo, los ojos abiertos de más, como si al fin hubiera conseguido que yo lo viera. No fui al pasillo. Me quedé detrás del mostrador con la mano sobre el botón de pánico, sin apretarlo, sintiéndome ridículo y, al mismo tiempo, solo. Afuera empezó una lluvia que golpeaba el anuncio. Entre ese sonido y el zumbido de los refrigeradores, escuché pasos pequeños acercándose por el piso, despacito, como quien no quiere que lo oigan. Cuando empezó a aclarar, llegó la encargada del turno de mañana. Le mostré la grabación. No se rió. Se le tensó la mandíbula. Me dijo algo que me heló, esa cámara nunca tenía audio. Está descompuesto desde hace meses, me aseguró, mirando el monitor sin parpadear. Fuimos al pasillo 3. El paquete no estaba donde yo lo había dejado. Tampoco estaba en merma, ni en basura, ni en bodega. En el anaquel inferior solo había una etiqueta adhesiva, de las que usamos para precios. Tenía escrito el nombre de mi hermano otra vez. Debajo, con letra distinta, una sola palabra. Cambia. Ahí entendí lo peor, la tienda no me estaba mostrando un niño perdido. Me estaba regresando algo que yo quise esconder, como quien tapa una fecha con cinta para no verla. Yo había pasado 2 años trabajando, pagando cuentas, cumpliendo turnos, como si eso borrara la última discusión. Como si la rutina pudiera tapar el dolor. Ese mismo día renuncié. No por miedo a un espanto,
sino porque ya no pude entrar a un pasillo sin pensar que cualquier estante guarda una cuenta pendiente, esperando a que alguien la señale. Inventario de mañana. Nunca me había dado miedo trabajar de noche hasta que me tocó cubrir el turno en una tienda chiquita, pegada a una avenida donde a las 2 de la mañana no pasa nadie, pero se siente como si todos te estuvieran viendo. Era 2018, en una colonia al borde de la ciudad. La tienda estaba vieja, de esas con techo bajo y lámparas que zumban cuando llueve. Yo entré por necesidad, con el uniforme recién planchado y la idea de aguantar unos meses. En el primer turno nocturno me dijeron lo normal, no discutir con borrachos, no fiarse de los clientes que quieren cambio a fuerza, no abrir la puerta trasera para nadie, y no quedarme mucho rato en el almacén porque se calienta el aire. El almacén era un pasillo estrecho, con anaqueles de refrescos, cajas de frituras y el olor agrio de cartón húmedo. Al fondo estaba esa puerta, metálica, con la pintura descarapelada, la que daba a un cuartito extra donde guardaban cosas viejas que ya ni se usaban. Esa puerta se cerraba con seguro, según yo. Solo que en las madrugadas la encontraba con el pestillo flojo, como si alguien la hubiera movido desde adentro. La primera vez lo tomé a broma. Revisé cámaras. En la pantalla se veía lo mismo de siempre, los pasillos, la caja, el área de café. La vista del almacén era mala, un ángulo alto que apenas alcanzaba a capturar la puerta del fondo. En el video no se miraba que alguien entrara. Nadie. Ni sombra, ni reflejo, ni movimiento. Y sin embargo, a las 2:14, la puerta se abrió sola, despacio, como si la empujaran con cuidado para que no tronara. Pensé que era la presión del aire, un cambio de temperatura, cualquier explicación tonta. Volví a cerrarla, le puse cinta para marcar si se movía y seguí el turno. A la mañana siguiente, en el corte de inventario, apareció algo raro, productos que ya no vendíamos. Paquetes con diseño viejo, códigos que el sistema ni reconocía, precios impresos como de otra época. El encargado me dijo que era error del sistema, que a veces se revuelven listas y que no le metiera cabeza. Pero esa noche volvió a pasar. Empecé a notar patrones, porque trabajar en una tienda te vuelve obsesivo con los detalles. El zumbido de las lámparas cambiaba un segundo antes de que la puerta se moviera. La pantalla de las cámaras hacía un parpadeo, como si hubiera interferencia, y luego el seguro quedaba flojo. Y siempre, al cerrar el turno, el inventario marcaba una entrada de mercancía que nadie recibió. Una madrugada, cuando el piso recién trapeado todavía olía a químico, escuché un golpe seco en el almacén. No fue fuerte, pero sí claro, como cuando cae una caja desde un anaquel bajo. Yo estaba solo. La tienda estaba cerrada, con la cortina a medias y el timbre de la puerta principal desconectado. Me asomé al pasillo del almacén con la lámpara del teléfono, porque la luz de ahí siempre se veía amarillenta, como enferma. La puerta del fondo estaba entreabierta. No quise entrar. Me quedé a 2 metros, pensando en lo ridículo que era sentir ese tipo de miedo por una puerta. Aún así, me obligué. Me acerqué, tomé aire y jalé. La puerta se abrió sin resistencia. Adentro no era un cuartito extra, como me habían dicho. Era un espacio más largo de lo que debía caber en el terreno de la tienda. Un corredor con estantes viejos, algunos vacíos, otros llenos de cajas sin etiqueta. El aire ahí estaba frío, demasiado para una noche de calor. Y había un olor a plástico nuevo, como cuando abres un paquete recién salido de fábrica. Di un paso y el piso crujió. No como madera, sino como si pisara bolsitas apiladas. Alumbré hacia abajo, envolturas de dulces con marcas que ya no existían. Me agaché, agarré una, y el papel se deshizo entre mis dedos como si llevara años guardado, pero al mismo tiempo olía a recién abierto. Me regresé. Cerré la puerta. Me prometí no volver a abrirla.
Al día siguiente, el gerente me preguntó por qué había quedado registrada una recepción a las 2:20. Le dije que no recibí nada, que estaba solo. Se me quedó viendo con una cara rara, no de burla, más bien de fastidio, como si ya lo hubiera escuchado antes. Me respondió que, si el sistema marcaba entrada, entonces el sistema tenía razón. Y que dejara de inventar cosas. Esa misma semana ocurrió lo peor. Yo tenía ya la costumbre de revisar cámaras cada cierto rato, aunque no pasara nada. Era un reflejo, como tocarte la bolsa para confirmar que traes las llaves. A las 1:58 vi algo que me hizo enderezarme en la silla. En el ángulo del almacén, la puerta del fondo se abría apenas, lo justo para dejar salir una sombra de oscuridad más densa que el resto. En el video, el pasillo parecía estirarse, como si la perspectiva se deformara. Luego la imagen se congeló un segundo, y cuando volvió, la puerta ya estaba cerrada. Me levanté sin pensarlo. Caminé al almacén con el corazón golpeándome la garganta. La cinta que yo había puesto estaba cortada, pero no arrancada, cortada, como con una navaja. La puerta tenía el seguro como siempre, pero el metal estaba tibio, como si lo hubieran tocado hace poco. No abrí. Solo me quedé ahí, escuchando. No había pasos. No había nada. Y aún así, sentía esa certeza de que del otro lado había alguien esperando. Volví a la caja y me puse a hacer cosas para mantener la mente ocupada, acomodar cigarrillos, limpiar el área del café, revisar caducidades. Cuando regresé al sistema para imprimir el corte preliminar, el inventario había cambiado otra vez. Esta vez no era solo mercancía vieja. Era una entrada con un nombre que me heló la espalda, mi nombre completo. Abajo, como si fuera el folio de una entrega, aparecía una descripción: caja personal. Busqué por toda la tienda. Abrí gavetas, revisé debajo del mostrador, moví cajas de mercancía. Nada. Solo quedaba el almacén y esa puerta. No sé cuánto tiempo pasé parado frente a ella. Me daba vergüenza mi propio miedo. Me decía que era una broma de los compañeros del turno de tarde, o un error del sistema, o que yo estaba cansado. Pero la cinta cortada seguía ahí, colgando como una prueba. Abrí. La luz del teléfono iluminó el mismo corredor imposible. Esta vez, al fondo, había una sola caja sobre el piso, perfectamente centrada, como si la hubieran colocado para que yo la viera de inmediato. No tenía logotipos ni cinta de paquetería. Solo una etiqueta blanca, pegada con cuidado. Caminé hacia ella. Con cada paso, el zumbido de las lámparas de la tienda se escuchaba más lejos, como si me alejara del mundo real sin moverme tanto. Me agaché y leí la etiqueta. Era mi identificación de empleado, pero no la mía de ese día. Era una credencial limpia, sin rayones, con mi foto, mi número, todo. Y abajo, en letras pequeñas, fecha del día siguiente. Sentí que me faltaba aire. No de susto teatral, sino de esa sensación física de que algo no encaja y tu cuerpo lo entiende antes que tu cabeza. Toqué la credencial. Era real. El plástico frío, el relieve de laminado, el borde bien cortado. Y no solo eso, traía una firma en la parte de atrás. Mi firma. Yo estaba seguro de no haber firmado nada. De pronto, en el sistema de la tienda, allá afuera, sonó el pitido de una venta registrada. Ese sonido que hace cuando alguien pasa un producto por el lector. Estaba solo. No había forma. Salí corriendo del almacén y volví a la caja. La pantalla mostraba una transacción, un solo artículo, sin descripción, sin precio, como un espacio en blanco. Y en el campo de cajero, aparecía mi número de empleado, pero marcado como si estuviera en otro turno, en otra hora. Miré a las cámaras. La imagen del almacén estaba negra, como si alguien hubiera tapado el lente. En los otros ángulos, la tienda se veía normal, vacía, quieta. Y aún así,
El sistema seguía registrando movimientos, entradas, salidas, ajustes. Como si alguien estuviera trabajando conmigo, pegado a mí, copiando cada paso. Regresé al almacén con una idea absurda: cerrar la puerta con todo lo que pudiera, trabarla, impedir que se abriera. Empujé un anaquel viejo, apilé cajas, metí un palo en la manija. Cuando terminé, me sentí ridículo, pero al menos me sentí haciendo algo. Al volver a caja, encontré otra cosa en el mostrador. Una bolsita de esas que usamos para depósitos, cerrada, con un papel adentro. La letra era mía, pero temblorosa, como escrita con prisa. Decía: mañana no vengas. Ya te contaron. No era una amenaza directa, y eso era lo peor. Sonaba como un aviso tarde, como si alguien hubiera intentado salvarme después de que el daño ya estaba hecho. No me esperé al amanecer. Cerré el turno como pude, dejé el dinero en la caja fuerte y salí cuando el primer camión pasó por la avenida. Al llegar a mi casa, me quité el uniforme sin prender luces, como si el color de la tela pudiera delatarme. Al día siguiente llamé para renunciar. Me dijeron que no podía, que tenía que firmar, que debía entregar la credencial. Les dije que la credencial se las dejaba en la tienda y colgué. Esa noche, un compañero me mandó un mensaje con una foto del inventario. No me escribió nada, solo la imagen. En la lista de entradas aparecía otra caja personal. Y en la descripción, una frase que me hizo cerrar el celular de golpe. Empleado recibido. Nunca volví a entrar a esa tienda. Pero a veces, cuando paso cerca en el camión, alcanzo a ver la puerta del almacén por una rendija entre anaqueles. Y aunque esté lejos, siempre tengo la misma certeza, que ahí adentro siguen acomodando mercancía para un turno que todavía no termina. Y que en algún lugar, en un registro que nadie revisa, ya está marcada mi asistencia para mañana. La mano del hielo. Entré al turno de la 1 a las 9 de la noche, como siempre. La gerente me dejó las llaves, la bitácora y el recordatorio de que el proveedor de lácteos llegaría a las 2. Revisé fechas, acomodé galletas por planograma y preparé café para los taxistas que caen en la madrugada. La tienda estaba limpia, el aire seco, el zumbido constante de los refrigeradores al fondo. Siempre me gustó ese ruido porque te acompaña, como si hubiera otra presencia velando que todo funcione. A las 11 hice mi primer rondín con la tablita de mermas. En el pasillo de los congelados noté algo raro. El empañamiento venía de adentro, no por la humedad del local. Eran ovalitos redondeados, simétricos, como pequeñas exhalaciones contra el cristal. Pasé la palma por fuera, quedó seca. Abrí una puerta. Salió una ola de aire helado con olor a flores podridas, dulce y agrio a la vez, parecido a ramos olvidados en una oficina cerrada. Me picó la nariz y los ojos lagrimearon. Cerré y seguí, intentando no pensar. A medianoche la calle quedó vacía. Las cámaras mostraban la avenida oscura y el estacionamiento con 2 autos que ya reconocía. Me tomé un café chico, rellené el agua del baño y regresé al fondo para acomodar helados. El empañamiento había dibujado círculos otra vez, esta vez a la altura de un rostro pequeño. No me gustó la idea. Abrí de nuevo. El olor estaba más fuerte. Acomodé las cajas de paletas con fefo, empecé por las de fecha más corta, quité cartoncitos doblados, limpié charcos mínimos de hielo derretido. Todo normal en apariencia. Cuando cerré, vi la marca de una mano en el cristal, por dentro. Me quedé inmóvil, esperando que la lógica apareciera. Pensé en el proveedor, en un niño travieso, en mi confusión. La huella tenía líneas finas y uñas cuadradas. Los dedos estaban algo cortos, como de alguien joven. Y junto a la mano, pegado al marco, una manchita de grasa, como si alguien hubiera apoyado el antebrazo.
Fui a la cabina y revisé la cámara que apunta al fondo. La imagen era nítida. Se me vio abrir, acomodar, cerrar. Antes de que me retirara, en el reflejo de la puerta se dibujaron esas exhalaciones desde adentro, parejas, como si una persona respirara frente a mí con calma. No había nadie conmigo. Nadie entró a la cámara de congelados porque no existe como cuarto, son solo gabinetes alineados contra el muro. Me quedé mirando el monitor, con la taza en la mano, a la espera de un error, de un parpadeo que explicara la sombra. Nada. A la 1:40 entró un chofer por cigarros y pagó sin mirarme. Le di las gracias y sonó el timbre de la puerta. Me quedé sola otra vez. Volví a los congelados, más por necedad que por deber. Cuando me acerqué, vi algo que ahora juro haber visto bien, una muñeca de tela adentro, pegada a las cajas de nuggets, como si se hubiera deslizado detrás del producto. Abrí con cuidado, aparté paquetes y la tirita plástica me rozó la mano. La muñeca no estaba. Me quedé con la respiración corta. Cerré. Entonces pasó. Una mano tocó el cristal desde adentro. Dedo por dedo, con presión real. La palma estaba cubierta por un guante de tela gris con líneas delgadas y un bordecito rojo viejo en la orilla, como los del uniforme antiguo de Oxxo que conocí en fotos, con chaleco de otra tela y una gorrita distinta. Me fue imposible moverme. Solo alcancé a fijarme en algo absurdo. Arriba del puño del guante se asomó la punta de una credencial plástica amarillenta con un logotipo viejo y una esquina quebrada. La mano se fue. Cerré los ojos y sentí el zumbido intensificarse. Abrí de golpe la puerta. El olor a flores podridas me golpeó fuerte, casi dulce, nauseoso. Aparté cajas, bolsas de hielo, pizzas congeladas. Toqué el metal del fondo y me quemó de frío. No había nada. Ni muñeca, ni guante, ni credencial. Solo mis dedos entumidos. Me sentí tonta. Fui al baño, me eché agua a la cara y me repetí que era cansancio. Cuando salí, escuché el beep de puerta mal cerrada. Venía del fondo. La alarma sonaba cuando alguna quedaba abierta. Llegué al pasillo y vi una de las puertas apenas entreabierta, como cuando el sello de goma se atora. La empujé. Cerró con el clac de siempre. Me di vuelta y el beep siguió. Miré una por una, cerrando con fuerza. Nada. El pitido no paraba. Abrí la bitácora para anotar alarma intermitente en congelador, revisar sello, y antes de escribir sentí el aire helado detrás. Giré y vi mi propio reflejo multiplicado en los cristales. Detrás de mí, en uno de ellos, el uniforme que no se usa desde hace 20 años, con el chaleco distinto y el guante gris, parado a mi altura. No le vi cara. Solo la prenda vieja, como colgada en el aire. Retrocedí, me pegué al exhibidor de chocolates. El pitido se cortó de golpe. El silencio se hizo pesado y, a la vez, el zumbido del motor sonó como si respirara. Entró otro cliente por un café y papas. Le cobré con la voz normal. Cuando salió, el olor a flores me siguió hasta la caja. Quise racionalizarlo. Volví a la cabina y abrí la carpeta de incidencias antiguas digitalizada que la gerente guarda por costumbre. Busqué con fechas. Encontré un reporte de hace casi 2 décadas, mantenimiento nocturno. Cambio de equipo de congeladores tras falla de motor. Incidente menor, empleado quedó encerrado entre tarimas de producto en pasillo tras caída de cajas, se liberó sin lesiones. El nombre estaba a medias por el documento escaneado, solo se distinguía Lu. A un lado, una foto borrosa del equipo anterior y un pedazo de tela gris con línea roja, como una muestra grapada. Sentí un tirón en el estómago. Cerré la carpeta. A las 2:10 llegó el proveedor. Firmé, abrimos puertas, bajamos cajas. El olor no estaba. Me quedé sola otra vez y, por varios minutos,
Todo pareció normal. Me acerqué para reacomodar helados y encontré algo entre las rejillas del fondo, atorado detrás de un paquete de verduras congeladas. Era una credencial vieja, cuarteada en la esquina, con el logo antiguo y un nombre completo, Luis Madrigal, auxiliar. La foto era borrosa, pero se veía un hombre joven con la gorra de otra época. Me temblaron los dedos. No sabía qué hacer con eso. Lo peor fue que la credencial estaba fría de un modo distinto, como si no hubiera salido de de esa ranura en años. La dejé sobre la caja registradora. Fui por 2 veladoras baratas y las puse discretas junto a la máquina de café, por si alguien preguntaba diría que eran de adorno. Encendí una y dije algo que apenas salió, una especie de permiso para que se fuera si tenía pendiente. No soy devota, no colecciono historias, solo quería terminar el turno sin sentir que el aire respiraba con otra intención. El resto de la madrugada transcurrió sin incidentes. Apagué una de las velas antes del cambio de turno. Guardé la credencial en una bolsita con cierre y la metí en la gaveta. Le conté a la gerente lo mínimo, el pitido, el sello flojo, la credencial hallada. Ella abrió grande los ojos, dijo que lo vería arriba y me dejó ir a casa. Dormí mal. Al día siguiente volví. La tienda olía a café y cloro. No había rastro del aroma floral. Hice el mismo recorrido y el empañamiento se formó, otra vez, desde adentro, como respiraciones pequeñas contra el cristal. Puse la palma pegada al vidrio y al otro lado salió otra, del mismo tamaño, guante gris con línea roja. No sentí miedo en ese instante, sentí pena. Abrí la puerta. El olor fue más leve, como si alguien hubiera abierto ventanas en un cuarto antiguo. Tomé la credencial de la gaveta y se la coloqué dentro, a un lado de los cubos de hielo, bien visible. Dejé la segunda vela apagada sobre el borde metálico, sin estorbar. Cerré. El empañamiento se disipó despacio. Caminé hacia la caja con el zumbido suave acompañándome, ya no como un trueno, más bien como una respiración que empieza a calmarse. Desde entonces, cada madrugada que trabajo, el pasillo del fondo permanece en paz y paso a saludar. Si no lo hago, el empañamiento regresa en formas redondas a la altura de un rostro joven y el olor a flores viejas aparece, no fuerte, pero imposible de ignorar. Nunca he vuelto a ver la mano claramente, aunque en el reflejo, a veces, juraría que alguien con uniforme antiguo cuida que el cierre quede bien. No busqué más datos de Luis ni quise preguntar a ex empleados. Me basta con recordar que el frío, en esta tienda, respira. Y que cuando abro los congelados y el aire sale pesado, no es solo el motor trabajando. Es alguien que sigue haciendo guardia, cumplido, hasta que le toque descansar. Yo respeto su pasillo y él me deja pasar. Esa es toda la tregua que necesito para soportar la noche. Sin rostro. Me llamo Tania y en 2019 acepté cubrir inventarios nocturnos en un Oxxo sobre la Avenida del Mar, en Mazatlán. Era fácil, contar cigarros, acomodar pan, limpiar vidrios, cuadrar caja antes del amanecer. Lo tomé pensando que sería rutina. Nadie me dijo nada de la cámara 4. La primera noche me lo mencionó Jaime, el encargado: si tocas la 4, pierde el ajuste. Déjala así. Noté que apuntaba a la isla del pan, directo a la charola de donas, como si fuese un guardia obsesivo. Era raro porque el resto vigilaba puertas, cajas, refrigeradores, pasillos. Aquella miraba el pan. Nada más. Me acostumbré al zumbido constante de los motores de los coolers, a la luz blanca que no parpadea, al olor entre cloro y levadura. A las 2, cuando todo silencio pesa, hacía mis rondines rápidos. Cada vuelta pasaba frente al monitor y veía, una y otra vez, una silueta quieta frente a los refrigeradores. No necesitaba acercarme para saber que no había nadie allí.
Bastaba asomar la cabeza al pasillo, vacío. Solo el reflejo de los empaques y mi sombra cuando cruzaba. Volvía al monitor y la silueta seguía de pie, con la cabeza hacia el cristal. Pensé que sería un fallo de la DVR. Lo comenté. Jaime dijo que ya había venido el técnico, que revisó cables, que cobró como si hubiera resuelto algo. Nada cambió. La 4 seguía clavada en el pan, y cuando alguien la tocaba, horas después aparecía otra vez mirando a la misma charola. Se desliza sola, decían, como si el fierro tuviera voluntad. A mitad de la semana, llegó un proveedor a rellenar la panadería. Mientras yo escaneaba códigos, él hizo un chiste: aquí vuelan las donas, Reí por compromiso. No le dije que en el monitor seguía plantada la figura. Hombros estrechos, sudadera lisa, un bulto de cabello. Sin rasgos. No era pixelación. Era ausencia. Esa madrugada ocurrió lo de Alma, la cajera del turno anterior. Ella había grabado con su celular el monitor porque, según dijo, la figura le parecía conocida. Lo subió a su nube y se fue a dormir. Por la tarde nos enseñó el video desde la sala de descanso, con el aire acondicionado exagerado y el microondas marcando 0. El archivo mostraba el pasillo vacío, las luces sin parpadeos y la silueta frente a los refrigeradores. Cuando Alma cruzó frente a la cámara, el reflejo de la pantalla mostró su paso y su cara, lisa, como si alguien la hubiese borrado con un guante húmedo. Los ojos, la boca, la nariz, nada. Solo piel plana. Alma cortó el video ahí. Nadie bromeó. Al día siguiente faltó. Luego pidió cambio de tienda. Después de eso, me quedé con la idea estúpida de que, si grababa yo, quizá encontraría el truco. Tenía formación de control de pérdidas en otra cadena y cierta terquedad profesional. Esa noche acomodé el pan con una precisión ridícula, alineé donas, conchas, cuernitos. Fui al monitor y conté mentalmente 30 segundos. La silueta estaba. Fui al pasillo y no había nadie. Regresé al monitor. Seguía. Tomé mi celular, apunté a la pantalla y grabé. Bajé el brillo para evitar franjas, respiré hondo, hice zoom. El tiempo parecía no avanzar. Detuve la grabación y la guardé. La miraría en casa para no contaminarme de nervios en el turno. Antes de irme, intenté algo más, subí a la escalera de tijera y aflojé la base de la cámara 4. La giré hasta encuadrar las cajas y la entrada. Apreté tornillos. Me bajé. Verifiqué en el monitor, encuadre correcto. Fui al baño. Tardé lo normal. Al volver, otra vez el pan centrado, como si una mano invisible hubiera girado el cuello de metal en mi ausencia. Me tembló la risa, de puro coraje. Al salir, el amanecer parecía agua tibia derramada sobre el malecón. En el camión abrí por fin la grabación. Al principio todo era normal, el brillo frío de la tienda, el pasillo claro, el pan inerte. Luego apareció la silueta, quieta frente a los refrigeradores. El estabilizador de mi celular hacía que el encuadre se viera casi profesional. Quise pausar para tomar una captura y, por error, adelanté unos segundos. Me vi a mí misma cruzando el pasillo con el canasto de mermas. Ahí me detuve. Acerqué cuadro a cuadro. Mi uniforme, mi cola de caballo, mis manos, y la cara, lisa, como la de Alma. Me hormiguearon los dedos. Apagué el teléfono. Lo volví a encender pensando en un fallo del reproductor. Revisé otra aplicación. Igual. Guardé el celular. Dormí mal. Volví al turno con la boca seca. No le hablé a nadie del video. Lo borré al mediodía, por impulso. Quise pensar que así borraba el problema. Esa noche, sin embargo, el Oxxo me recibió distinto. El aire estaba más frío. La luz tenía una especie de palidez cansada.
Caminé hacia el monitor. La cámara 1 mostraba la puerta. La 2, la caja. La 3, el pasillo de botanas. La 4, el pan, con encuadre perfecto, como siempre. Y ahí estaba la silueta. Me quedé mirando hasta que los ojos me ardieron. Decidí no asomarme al pasillo. Me obligué a ignorar todo y empecé a hacer corte de billetes. Cuando escuché el tintineo leve de una botella acomodándose sola dentro del refrigerador, no alcé la vista. Cuando el exhibidor de encendedores vibró con un golpe minúsculo, seguí contando. Sentí, sin ver, que alguien esperaba frente al cristal. El monitor refulgía a mi izquierda, insistente. A las 3:10 llegó una pareja por café. Me aferré a su presencia como a un salvavidas. Mientras cobraba, noté que ninguno de los dos levantó los ojos a mi cara. Es normal que la gente no mire, pero esa vez fue demasiado evidente, fijaban la vista en el mostrador, en el azúcar, en el piso. Les di las vueltas con torpeza. Al irse, la mujer dijo un gracias flotante que sonó a despedida de hospital. En el teléfono, abrí la cámara frontal para ver si tenía algo en la cara. Nada. Era yo, cansada, pero yo. Volví a la cámara trasera. Apunté al monitor de la 4 y grabé sin pensar, igual que la vez anterior. Quería pillarla en alguna trampa de luz. Grabé 1 minuto y guardé el archivo sin verlo. Me prometí, hasta que salga. A las 4:20 ocurrió algo nuevo. En la pantalla de la 4, la silueta ya no miraba los refrigeradores. Tenía la cabeza en dirección a la isla del pan, luego hacia la caja. No se movía en tiempo real, saltaba, como si cada segundo fuera una fotografía distinta. Caja. Pasillo. Puerta. Caja otra vez. Hasta que el siguiente brinco la dejó frente a mí, en el encuadre de la cámara, parada justo donde yo estaba, con el mostrador entre ambas. Yo miré mi entorno, con el estómago apretado, y no había nadie. En el monitor, en cambio, la figura estaba en mi lugar. Flexioné la mano. No se movió. Bajé la vista y vi mis dedos. En la pantalla, la versión de mí no tenía nada de rostro. Fui hasta la bodega con pasos de cartón. Cerré la puerta, apagué la luz, me senté en el piso entre cajas de leche. Abrí el video que acababa de grabar y avancé rápido. Al llegar a ese punto, me vi en la caja cobrando 2 cafés. Fui cuadro a cuadro. La mujer estaba borrosa por el movimiento. Yo, en cambio, era nítida y absurda, uniforme perfecto, manos inquietas, cara plana. El pulso me retumbó en las orejas. Toqué la pantalla como si pudiera encenderme los rasgos. No había nada que tocar. Me quedé ahí un rato largo, sin llorar. Solo pensando. Si la cámara 4 decide a quién le quita la cara, ¿qué criterio sigue? ¿Mirar el monitor? ¿Grabarla? ¿Acomodar el pan? ¿O es solo cuestión de quedarse lo suficiente en su eje hasta que te reescribe? Apagué el celular y volví a la tienda. Terminé de limpiar. Hice el corte. Cerré con llave. En el primer reflejo del cristal vi mi cara normal, o eso quise creer. El amanecer volvió a ser agua tibia. En el camión, por inercia, abrí la cámara frontal. Me vi. Tenía rasgos. Sonreí con la boca apretada. Luego abrí la app de fotos y adelanté a la última noche. Mi imagen sin rostro se multiplicaba en miniaturas. Todas iguales. Todas recientes. No volví a tocar la 4. He intentado ignorarla, pero en otras tiendas me pasa lo mismo, si hay una cámara que mira de más, me mira a mí. A veces clientes me preguntan si trabajo desde hace mucho, porque se les hace conocida mi manera de mover las manos. Dicen que ya me habían visto parada frente a los refrigeradores. Niego con cortesía y cambio de tema.
Lo peor no es lo que graban las cámaras. Es lo que no pueden mostrar. Las veces que me acerco al espejo del baño, por ejemplo, y me fijo en la piel con un foco directo. Los contornos siguen ahí, sí. Pero a ratos siento un vacío bajo la superficie, como si la forma fuera un recordatorio y no una verdad. Entonces apago la luz, respiro, salgo al pasillo y me aferro a la rutina, acomodar pan, contar billetes, revisar fechas de caducidad, mirar el reloj. Hago inventario de cosas que tienen nombre, peso y precio. Y aún así, cuando paso frente al monitor, me detengo solo un segundo. Busco la 4. La silueta sigue en su sitio, paciente. A veces trae mi postura. A veces sostiene el canasto de mermas. Y a veces soy yo, exactamente yo, parada en el pan con la cara borrada, esperando a que alguien me mire el tiempo suficiente para aprender a quedarse. Caja 2. Me llamo Iván y durante 2 años trabajé el turno nocturno en un Oxxo a la salida norte de Culiacán, frente a un puente donde los trailers frenan con un silbido largo. El letrero iluminado se veía desde lejos como una promesa para los que venían con sueño, y para mí era apenas un rectángulo que hacía más lento el paso del tiempo. A esa hora la tienda era un acuario, luz blanca, zumbido constante de los refrigeradores, café siempre viejo en la máquina. El primer registro que tengo de él fue en diciembre de 2019. Lo anoté en el cuaderno de novedades porque me parecía curioso: moto negra sin placas visibles, casco espejado, chamarra de piel con reflejos de carretera. Entró, caminó directo al pasillo de bebidas y tomó siempre la misma lata de energética. Nunca habló. La dejaba sobre la banda, pasaba una tarjeta que no tenía ni logotipo ni nombre, recogía la lata y salía. La puerta automática tardaba un segundo extra en abrirle, como si también ella dudara. Regresó la noche siguiente. Y la otra. Una madrugada, mientras llenaba los termos de café que nadie compraba, me di cuenta de que la lata que él tomaba tenía una muesca en la parte superior. La coloqué al fondo cuando acomodé el exhibidor. Aún así, cuando entró, la sacó como si supiera exactamente dónde estaba. La sujetó con la misma mano enguantada, con esa calma que irrita, y la puso frente a mí. Aprendí a esperar ese momento. En cuanto su tarjeta rozaba el lector, el POS aprobaba sin pedir NIP, el papel térmico imprimía pago aceptado y quedaba un olor leve, entre gasolina fría y algo dulce, quizá el ambientador que usábamos en el baño. Cuando salía, yo volvía a mi rutina, pero empecé a notar que cada visita me dejaba un detalle fuera de sitio: un espejo empañado cerca de la puerta, una gota de agua en la alfombra de entrada, marcas muy finas de tierra a la altura de la caja 2, como de suela mojada que no quiere secarse. El supervisor me reprochó que mantuviera abierta la caja secundaria. Con una basta, dijo. Empecé a cerrarla, pero a partir de entonces, cada vez que él entraba, el display de caja 2 se encendía solo. Fue la primera vez que tuve miedo sin saber de qué. No era lógico. Tampoco el ruido del compresor que bajaba de tono al pasar el frente a los refrigeradores, como si todo el sistema eléctrico se acomodara a su presencia. Una noche de lluvia ligera se presentó sin sacudir las gotas de la chamarra. Yo estaba solo. El vigilante se había ido a fumar al lote baldío de al lado. Tenía la regla de pedir a clientes con casco que se descubrieran por seguridad. No me atrevía. Pero el supervisor empezó a revisar grabaciones y me presionó. Hazlo formal, Iván, me dijo. Si no, te lo van a cargar a ti. Respiré y esperé a que dejara la lata sobre la banda. La moví apenas con la mano, como si fuera una transacción normal. Necesito ver tu cara, dije. No me contestó, pero inclinó el casco hacia mí. Con la mano derecha soltó la correa y levantó la mica. No vi nada. No era sombra, tampoco un truco de vidrio.
Era un interior de sombra entera de la que salía vapor frío, como el que a veces se escapa al abrir un congelador que no cierra bien. Me quedé inmóvil, sintiendo como el aire acondicionado dejaba de ser ruido de fondo y se convertía en un silbido claro dentro de mis oídos. La cinta de la caja avanzó un poco, sin que yo tocara el botón. El lector emitió un pitido y en la tira térmica se imprimió el total. La tarjeta apareció ya apoyada en el lector sin que yo la hubiera tomado. El papel cayó en mi mano. El casco volvió a bajar. No grité. Me sujeté del mostrador hasta que el cliente salió. El vigilante regresó justo cuando la moto arrancó y me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí. Fui al baño y me miré al espejo. Tenía la cara pálida, la mente llena de la sensación del frío que había salido de esa esfera brillante. Me lavé las manos. El agua estaba tibia, pero tardé mucho en recuperar la sensación de estar en un lugar real. Al día siguiente revisé las cámaras. Durante su visita, había estática. Y justo cuando levantó el casco, un cuadro congelado mostró mi postura de vendedor con el brazo extendido, pero el espacio frente a mí estaba vacío, como si la tienda hubiera respirado y se hubiera tragado al cliente por un instante. El supervisor me preguntó por qué faltaban registros. Contesté lo que siempre se dice, falló el DVR por la lluvia. No insistió. Desde entonces, empecé a cruzar datos. En el archivo de incidentes del tramo de carretera que pasaba frente a la tienda encontré una nota de 2007, choque de moto contra un camión parado en la orilla. El conductor falleció en el acto, madrugada, lluvia ligera. El reporte mencionaba que llevaba puesto un casco espejado y que nunca recuperaron su cartera. Leí eso a las 3 de la mañana bajo la luz dura de la bodega, con el olor a pan de paquete y cloro subiéndome por la nariz, tratando de convencerme de que no estaba mezclando cosas. Las noches siguientes repetí el protocolo por inercia. Él llegaba, tomaba su lata, pagaba. Ningún cliente más durante esos minutos. Si alguien intentaba entrar, la puerta tardaba, como si un semáforo invisible les estuviera negando el paso. Empecé a notar otra constante: cada vez que se iba, el reloj del sistema se atrasaba 2 minutos exactos. Lo reporté como desajuste, pero el técnico no encontró la causa. Una madrugada llegó con la visera opaca de gotas. Le pedí que esperara. Saqué una toalla de papel, un gesto reflejo de cajero aburrido, y la pasé por encima. Vi mi cara deformada en el espejo del casco. Me reconocí con los ojos hundidos de no dormir y la barba sin rasurar. Y detrás de mi reflejo, una hilera de latas en el refrigerador que no correspondía al acomodo de esa semana. Como si estuviera viendo la tienda de otra fecha. Desde ese día, comencé a escuchar un zumbido diferente cada vez que él estaba cerca de la caja 2. Menos eléctrico, más parecido al que emiten las instalaciones cuando alguien prende todas las lámparas a la vez. Yo evitaba pestañear. Tenía miedo de que, si volvía a levantar la mica, me quedara mirando por dentro demasiado tiempo y perdiera noción de dónde estaba. Hubo una visita distinta. No trajo la tarjeta. Puso sobre la banda algo que no supe identificar al principio. Era una placa metálica con un número, los que se usan para identificar pertenencias confiscadas. En la esquina decía evidencia 14. Se detuvo frente a mí sin moverse. La caja no hizo nada. El post quedó mudo. Tardé unos segundos en entender que tocaba cobrar en efectivo. Le dije el total, apenas un hilo de voz. De su guante salió un billete húmedo. La humedad dejó una marca oscura en el mostrador. Cuando levanté la cabeza, la placa ya no estaba. La lata tampoco. La tirada térmica que surgió entonces no tenía precio ni hora. Tenía una frase: caja 2, pendiente. Guardé ese papel en la billetera, como si fuera a protegerme. Al final del turno, cuando el nuevo cajero llegó, le pedí que, si alguna vez veía una moto negra, me llamara.
Bajé la cortina para hacer el corte. De pronto, la impresora de tickets se activó sola y escupió un rollo entero con una sola línea repetida: pago aceptado. En cada una, mi nombre como cajero y la firma que aparece cuando un banco autoriza sin contacto. Esa mañana pedí cambio de tienda. Me mandaron a un Oxxo del centro, más gente, menos silencio. La primera noche me sentí a salvo entre risas de borrachos y estudiantes que compraban cigarros sueltos. A las 2:05 un cliente dejó sobre la caja una lata idéntica a la del puente. Me quedé congelado. La etiqueta tenía la misma muesca que yo había escondido meses atrás. No vi la moto. No escuché la puerta. Solo estaba la lata ahí y, a su lado, un casco espejado que no había estado un segundo antes. No lo toqué. Encendí la caja 2 sin querer, tal vez por hábito. La pantalla se iluminó, el lector lanzó un pitido y la impresora arrojó un ticket aún sin que hubiera cobro. Leí el papel. Traía fecha de mañana y en el campo de cajero no aparecía mi nombre, sino relevo. Alcé la vista. El casco se había movido un poco, lo suficiente para que la luz de la tienda hiciera un brillo parejo sobre la mica. Un viento mínimo me rozó las manos. La lata sudó una gota que rodó hasta detenerse junto a mi dedo. Tenía frío. Mucho. Di un paso atrás. No hubo sonido de motor. No hubo salida. Lo único que cambió fue el reloj del sistema, que marcó otra vez 2 minutos menos. Y el olor. La mezcla conocida de asfalto mojado y ese aroma dulce, como a flores que fueron encendidas y apagadas 1000 veces. Terminé el turno con la caja 2 abierta, incapaz de cerrarla. Antes de irme, dije en voz alta, casi como un rezo inventado: buenas noches, cliente. La impresora respondió con un último ticket, grande, como de corte de caja. Inventario, estable. Caja 2, espera. Doblé el papel y me lo guardé en el pecho. No sé qué sería más fácil, creer que alguien juega conmigo o aceptar que hay clientes que siguen una ruta que no termina en ninguna parte. Cada vez que cruzo un puente y veo el reflejo de mi coche en algún cristal, pienso en la mica espejada, en el frío que sale de adentro y en el reloj que nunca marca lo que toca. Si paso frente a una tienda y la caja secundaria está encendida a medianoche, no entro. Me quedo del lado de afuera, viendo el letrero iluminado como quien mira un faro que no guía a ninguna costa, y repito para mí mismo, casi sin voz: caja 2, caja 2, caja 2. Porque a veces, en este trabajo, la única forma de seguir es nombrar lo que te mira desde el otro lado del mostrador. Turno en negro. Me llamo Darío y en 2019 trabajaba de encargado nocturno en un Oxxo sobre la Avenida del Mar, en Mazatlán. Era temporada baja, los camiones pasaban casi vacíos y, a esa hora, uno aprende a escuchar el refrigerador como si fuera un animal que respira. Teníamos una planta pequeña que a veces fallaba, un DVR viejo en la bodega y 6 tomos de cámara repartidos entre pasillos y mostrador. Yo hacía el corte, imprimía la bitácora y mataba el tiempo con café de máquina y listas de precios que nadie mira. Aquella madrugada el cielo estaba limpio y el local olía a pan dulce recién llegado. A las 2:18, según el reloj digital sobre el mostrador, la luz parpadeó como si alguien le hubiera dado un golpecito al poste y se fue de golpe. El ruido de todo deteniéndose fue un silencio que pesa. Saqué el celular, activé la linterna y me quedó la tienda en blanco y carbón, pasillos con empaques brillando, vitrinas empañadas por dentro, una mosca atrapada en el congelador. Cerré la puerta con seguro, más por costumbre que por miedo. Tomé aire para que no se notara en mi voz cuando marcara al supervisor, pero no marqué. Me detuve frente al monitor de cámaras, ese viejo que siempre estaba prendido aunque nadie le hiciera caso. Con la luz cortada debía estar muerto, y sin embargo encendió solo,
la pantalla pasó del gris a 6 cuadros vivos, cada uno iluminado sin sentido, como si tuvieran su propia energía. No escuché zumbido de planta ni olor a gasolina, solo el clic del monitor al despertar. Al principio pensé que el sistema estaba mostrando un último cuadro congelado, un residuo, pero las imágenes tenían ese temblor de lo real. El pasillo de botanas vacío, el de lácteos con un reflejo de la linterna que yo llevaba, la puerta de acceso a bodega entornada. En el cuadro del mostrador me vi a mí mismo, de perfil, el celular en la mano, y detrás del acrílico apareció una mujer de uniforme del Oxxo, la misma camisa, el mismo chaleco, el gafete colgando. Yo no estaba con nadie. Respiré y la pantalla no parpadeó. Ella levantó la cabeza despacio y me miró, y donde deberían estar la pupila y el brillo no había nada, solo un negro plano, sin reflejo, un apagón dentro del apagón. Me quedé inmóvil. La luz del celular me temblaba en la muñeca. Quise hablarle a alguien por el radio, pero la batería había muerto horas antes y nunca la poníamos a cargar. No quise moverme, si me movía, pensé, algo en la pantalla iba a moverse distinto. La mujer no hacía ruido, pero el monitor mostraba su cabello pegado a la frente, el chaleco con manchas de café, los dedos sobre el borde del mostrador como quien espera turno para pagar. Apreté la linterna contra el pecho, juntando calor. Lo primero que me vino a la mente fue revisar si estaba grabando. El icono rojo que indica RS no aparecía, solo un relojito en la esquina marcando 2:19, 2:20. El mostrador en cámara se veía como se ve con la luz cortada, más profundo, más largo de lo que en verdad es. Yo en vivo me acerqué al acrílico, frente a mí no había nadie, pero en la pantalla la mujer inclinó la cabeza hacia el lado contrario, como si estuviera corrigiéndome. Tuve la sensación de que olía a café recalentado, ese amargo que se queda en la garganta. Metí la mano bajo el mostrador para tocar el botón de pánico, no para activarlo, solo para sentir algo firme. Mi brazo rozó una bolsa de monedas y me sobresaltó el tintineo. En la pantalla, las cámaras del pasillo mostraron leve movimiento, como si una corriente de aire hubiera doblado una hilera de empaques. Recordé que el aire estaba apagado. Recordé el UPS de la bodega, una cajita que a veces sostiene unos minutos y a veces nada. No sabía que estaba sosteniendo aquello. La mujer en el monitor no pestañeaba. El gafete colgando se movía ligeramente con un vaivén que no se correspondía con nada. De pronto alzó la mano y apoyó el dedo índice sobre el acrílico. Yo mirando el acrílico real vi mi reflejo, o lo que la linterna me permitía, y nada más. En la pantalla, su dedo dejó una marca, una línea de grasa invisible que el brillo de la cámara hacía notoria. Pensé en limpiar, en el trapo amarillo junto al cloro, en esas tonterías que uno hace para no pensar. Me convencí de que la bodega era la clave. Si el DVR estaba loco, debía reiniciarlo. Empujé la puerta de bodega con el hombro y me tragué el olor a cartón húmedo. La linterna barrió las cajas de refresco, la escalera, la impresora térmica apagada. El UPS tenía la luz encendida y un zumbidito que no debería existir sin corriente. Apagué el UPS. En ese segundo, esperé que el monitor muriera. No murió. El zumbido siguió como si viniera del suelo. La pantalla, al fondo, seguía mostrando a la mujer de ojos negros quieta como un animal al acecho. Apreté el botón del DVR unos segundos, lo solté, lo volví a apretar. Nada. Volví al mostrador con la sensación de que me observaban desde un punto donde no hay cámaras. El reloj sobre el mostrador marcaba 2:27. La pantalla, 2:21. Los tiempos se estaban desajustando. Hice una prueba que no sé por qué hice, levanté la mano derecha muy despacio, en silencio, en el cuadro donde debía verme, yo levanté la izquierda. Una broma de espejo, me dije, un retraso con inversión. Bajé la mano, en la pantalla yo me quedé con el brazo arriba unos segundos más. La mujer detrás inclinó el rostro hacia mí,
tan cerca al acrílico que parecía que iba a empañarlo. Me invadió una idea absurda, que no debía darle la espalda. Que si yo le daba la espalda a la pantalla, ese alguien que no estaba ahí iba a estar. Me giré solo lo necesario para alcanzar el teléfono de la tienda, que funciona aún con corte, y marqué a CFE para reportar. No entró la llamada, línea muda, ni tono, ni error. Volví a mirar. Ahora la mujer tenía ambas manos en el borde del mostrador y su cuerpo se inclinaba como un resorte que empieza a cargar. En mi nuca sentí el aire inmóvil del local. No me gusta admitirlo, pero pensé en correr. ¿A dónde? Afuera, la calle en sombra no ofrecía nada mejor, y si abría la puerta, el seguro iba a sonar, y ese sonido, en la cabeza, significaba dar permiso. Así que respiré despacio, apoyé la cadera en la caja para sentir madera, y hablé sin hablar, moviendo apenas los labios, diciéndome que estaba bien, que era un fallo, que a veces las cosas fallan y dan la impresión de que miran. En eso, algo cambió de nivel, como cuando estás en un elevador y sientes un ajuste. La pantalla parpadeó, la hora saltó a 2:28 y los cuadros se reacomodaron. La mujer ya no estaba detrás de mí. En uno de los cuadros, el de la puerta principal, vi la silueta recortada contra el vidrio, quieta. En otro, el pasillo de lácteos, una figura apenas sugerida por el reflejo de mi linterna. En el del mostrador, mi reflejo estaba solo, pero mi hombro estaba levantado cuando yo lo tenía abajo. El retraso ya no era retraso, era desobediencia. Hice lo único que se me ocurrió para recuperar terreno, levanté la reja de la caja registradora y dejé caer el cajón a propósito. El golpe es seco y siempre asusta. Sonó y rebotó, las monedas saltaron, el eco chocó con los refrigeradores. No hubo respuesta humana. En la pantalla, sin embargo, la mujer se inclinó de golpe, como si hubiera sido empujada por el ruido hacia el mostrador. Su gafete osciló y alcanzó a mostrar un nombre, quise leerlo y no pude. No era un nombre que yo conociera de nuestro personal. De pronto, como si alguien hubiera girado un dime, el cuarto recuperó el zumbido del clima y la máquina del café hizo su gorgoteo. La luz regresó, los anuncios de la puerta empezaron a parpadear, el reloj del mostrador saltó a 2:41. El monitor se quedó prendido, pero ahora con el menú azul de siempre y la leyenda de sin señal en cada cuadro. El UPS se apagó solo. La calle volvió a ser calle. Aflojé los dedos y me dolió la mano de tanto apretar la linterna. No llamé a nadie. Hice lo que se hace, recogí el cajón, conté monedas, anoté el incidente en la bitácora como corte de energía, duración aproximada 20 minutos, reinicio de equipo sin novedad. Limpié el acrílico y la grasa imaginaria no se fue, aunque lo pasé 3 veces. Al amanecer llegó Lulú, la cajera de la mañana, me vio la cara y preguntó si estaba enfermo. Quise decir que sí para no dar explicaciones y ella se adelantó, como si supiera, anoche soñé que se me quedaban los ojos pegados, que no podía cerrarlos. Me reí para no responder y le entregué la caja. Ese día, antes de irme, entré a la bodega para revisar el DVR. En el registro faltaban 20 minutos exactos. No apareció nada entre 2:20 y 2:40, como si el sistema hubiera decidido no existir. Cuando iba saliendo, vi el gafete viejo en el clavo donde colgamos llaves perdidas, un rectángulo amarillento con un logo deslavado. No lo había visto en meses. Tenía un nombre borroso que no supe leer y una foto de una mujer con el uniforme de hace años. Los ojos en la foto estaban normales, pero algo del brillo parecía opaco. Lo dejé donde estaba. Nunca renuncié por eso. Uno necesita el trabajo y a veces aprende a no mirar de frente. Pero desde aquella madrugada, cuando hay corte y la planta decide no entrar, yo apago el monitor, aunque me cueste, y me quedo de espaldas al acrílico contando billetes. Si me preguntan por qué, digo que es por ahorro de energía. La verdad es otra, hay cosas que,
si se prenden solas, no quieren ayuda. Solo quieren que no las veas mirar. Y yo, en ese turno en negro, entendí que hay miradas que no necesitan luz para quedarse dentro de uno.